Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de La Voz de la Verdad y también por Radio Adventista Los Ángeles para estudiar la lección de hoy día, lunes 3 de octubre. Estamos estudiando ya la lección número 2 y el título para el día de hoy: un conflicto cósmico. O sea, no es un conflicto local, terrenal. Este es un conflicto que se ha originado allá en el cielo mismo, en el cual dos fuerzas, dos poderes luchan por tomar el control del universo, y ha llegado hasta nosotros, que quieren tomar también el control de la tierra y de las personas que vivimos aquí en la tierra. Uno de estos dos bandos, cuando creó al ser humano, lo creó para que viviera feliz aquí en la tierra. El otro bando lo que quiere es destruir a los seres humanos. Este gran conflicto es entre un ángel que se rebeló allá en el cielo, queriendo ocupar el trono de Dios, y el conflicto también es porque no acepta que el Hijo de Dios esté sobre ellos, y él no acepta que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como nosotros lo conocemos, el Verbo de Dios, es Dios. Y conviene esa lucha que en varios versículos de la Biblia nos explican acerca de cómo fue que este ángel se volvió lo que ahora conocemos como Satanás. Así de que veamos qué nos dice para el día de hoy. No olvidemos que estamos estudiando el libro de Job. Y el título para la lección general de esta semana es El Gran Conflicto. El libro de Job comienza sobre la tierra, describiendo a una familia que vive en paz y en tranquilidad. Miren, pues ya lo hemos estudiado la semana pasada, pero veamos. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces está describiendo a una familia que vive en paz y en tranquilidad,
una familia de 12 miembros. Papá, mamá, 7 hijos y 3 hijas. En total, 12. Vemos ahí el número 12, allí también en el libro de Job. ¿Cómo vemos el número 12? Los hijos de Jacob. Vemos el número 12, los discípulos de Jesús. El número 12, que nos indica al pueblo de Dios. Entonces vemos a esta familia como temerosos de Dios, hijos de Dios. Y vemos que ellos vivían tranquilos, hacían fiestas. Era una familia acomodada, rica. Pero llegamos al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Detengámonos ahí. Dice, vinieron a presentarse. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que Dios creó y puso como gobernadores en cada uno de los mundos. Quiere decir eso de que la tierra no es el único lugar habitado. Hay otros mundos habitados por seres creados por Dios. ¿Quién es el que debía representarnos en esas reuniones que convidaba su creador, Dios, Jehová? ¿Quién es el que tenía que ir? ¿A quién Dios había autorizado para estar en esas reuniones? A su hijo, aquí en la tierra. ¿Y quién era su hijo? Adán. Adán era el que tenía que estar y representar a la humanidad, a sus descendientes, en esas reuniones con su creador, para llevar reportes de lo que hacían los descendientes de él. ¿Pero qué pasó? ¿Quién es el que estaba en esa reunión? Por eso nos dice en el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entre los cuales vino Satanás. ¿Por qué? Porque no olvidemos que cuando Adán comió del fruto, fue vencido por Satanás. ¿Y qué perdió? Además de la perfección que perdió Adán. Adán perdió el señorío que Dios le había dado y perdió también de ir a estas reuniones para ir como nuestro representante. Ahora, ¿quién era el representante de los seres humanos? Un ángel con una mentalidad
realidad que buscaba dañar a Dios y todo lo que Él había creado. Y estando en esa reunión, vemos en el verso 7, y dijo Jehová a Satanás, se dirige Dios a esta criatura creada por Él, Satanás, y le pregunta, no porque Dios no sepa, sino porque quiere presentarle algo. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, está diciendo, bueno, vengo de mi reino, de la tierra, tengo el derecho, yo soy el Señor de la tierra. ¿Qué cosas? Porque aquí no están especificando todo lo que se dijo en esas reuniones celestiales. Pero aquí en lo que está, cuando le tocó a Satanás dar su reporte, ¿qué cosas habrá dicho de los seres humanos? Porque el enemigo, Satanás, dice, es el acusador de nuestros hermanos. O sea, no dice cosas buenas. Nomás dice acusa, señala, mira y dice lo negativo. Y dice él, bueno, le dice Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué el Señor le dice le describe de esta manera? Porque Satanás está describiendo el carácter de los seres humanos como aquellos que no pueden guardar los requerimientos que Dios les ha dado, que son muy pesados, que es imposible. Con eso, ¿a quién está acusando? Está acusando a Dios mismo, diciendo de que Él les ha dado leyes pesadas, imposibles de obedecer. Y no está solamente Él, recuerde que están todos los representantes de los mundos. Está poniendo en entredicho a Dios. Allí entonces dice, bueno, tú dices que no hay nadie. Ahora le responde Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay varias cosas que Dios le está diciendo a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Ok, has hablado de todos, pero dejaste
a Job, a mi siervo de lado, no has hablado de él. Tú has hablado lo negativo, lo que otros han hecho. Pero dime de Job. Que no hay otro como él. Dice, varón perfecto. ¿Por qué un varón perfecto? No olvidemos que aquí en la tierra todos somos pecadores. Pero la perfección de Job estaba en que él dependía de Dios. Que él amaba a su Señor y guardaba y obedecía y ponía en práctica los preceptos que Satanás está diciendo en esa reunión que nadie obedecía porque no se podía. Pero aquí Dios le está diciendo, estás en un error. Tú estás diciendo que nadie, pero mira mi siervo Job. Mi siervo Job los guarda. No son pesados como tú dices. No son imposibles de guardar como tú dices. Mira en Job. ¿Quién era Job en ese momento? ¿A quién estaba representando? Al pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque la perfección de Job estaba en Jesús, en el Hijo de Dios. Solamente la justicia de Cristo, la justicia del Hijo de Dios, es la que hace justo y perfecto al ser humano. Y cuando Dios le está diciendo a Satanás todas estas cualidades de Job, le está diciendo de que él vive y ha aceptado la justicia de su Hijo Jesucristo. ¿Qué podía decir el enemigo? Bien, vamos a ver entonces. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, recuerden que esta es una reunión donde hay ¿cuántos representantes de los mundos habrán? No sabemos, pero vamos a poner que habían 100 representantes. Se me viene a la mente una reunión así como en la ONU, que llegan los representantes de los países y cada quien tiene una oportunidad para poder presentar delante de ellos lo que traen ahí, allá en el cielo, en una reunión, imagínense, donde Dios mismo está con ellos. Viene Satanás y le dice a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Estos pocos versículos que están aquí, que más adelante vamos, en las lecciones que vienen, se van a volver a tocar. Vemos aquí que Satanás le está diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
Satanás no lo dijo. Job servía a Dios por amor. La base de la obediencia de Job era el amor. No en sí las cosas que Dios le daba. Vemos a un Job que tiene el amor de Dios en su corazón. Tenía, por eso dice, no ha visto a mi siervo Job, que no hay otro como él. Temeroso. O sea, no lo hacía por conveniencia. No lo hacía por las cosas que había recibido o recibía. ¿Qué me dice eso a mí? La pregunta para mí debe de ser, ¿por qué sirvo a Dios? ¿Qué busco al aceptar a Cristo como Señor y Salvador y servirle? ¿Qué busco? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hacía Job? Lo hacía porque amaba a su Creador. El Señor Jesucristo nos dice, si me amáis, la base de todo es el amor. La relación que debo de tener con Cristo, con Dios, debe de ser por amor. Si no tengo amor, las cosas que hago están manchadas de egoísmo, de suficiencia, y no son agradables delante de Dios. ¿Por qué sirvo a Dios? Estoy agradecido a Dios porque Él me rescató de las garras de Satanás. Estoy agradecido a Dios porque me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. Por eso estoy agradecido. Y todo eso debe de hacer que nazca en mí amor por Dios. Leamos aquí en la lección, nos dice, estos pocos versículos contienen mucho. Revelan aspectos de nuestro universo que nuestros telescopios espaciales no detectan y que la ciencia humana ni siquiera comienza a explorar. Y hablamos de los otros mundos, que hay mundos habitados. Y dice, no obstante, también dan a conocer un conflicto cósmico, porque esa conversación que se está teniendo entre Dios y Satanás no es una conversación agradable. Que Satanás está diciendo estas cosas, que esté contestándole a Dios en una forma cortés y con amor. No. Él está ahí queriendo presentar ante todos los que están allí a un Dios severo, a un Dios que pone leyes que no se pueden obedecer. Pero Job sale allí como el que sí se puede. ¿Y a quién representa Job? ¿Cuántos eran la familia de Job? 12. ¿Y qué representa el 12? Representa al pueblo de Dios. De aquel entonces y de hoy en día. ¿Cuántos Job habemos que representamos a Dios? Cuando el enemigo acusa a Dios, puede él decir de ti y de mí
no hay. Vamos a leerlo. Versículo 8. ¿No has considerado a mi siervo? Y ponga su nombre. Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Puede Dios decir eso de ti y de mí? Pero entonces Satanás le va a decir, bueno, ¿acaso te teme de balde? ¿Es interesado? Porque lo bendices, le das buen trabajo, lo guardas. Entonces vemos acá que estas lecciones son para que pensemos que ese Job moderno debo de serlo yo, debe de serlo usted, porque Dios a través de sus hijos es que Él está siendo justificado ante las acusaciones que Satanás ha hecho. Veamos qué nos dice para el día de hoy la ayuda de el espíritu de profecía. Un conflicto cósmico. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedente de Dios, como un castigo arbitrario infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien nos sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús, el que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Iba a ser tenido por los judíos, por azotado, por herido de Dios y abatido, y de él escondieron el rostro. Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Decía de toda la gente, página 436. Dice, otra parte, hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho de que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. Todos debían aprender la lección de esto, en el sentido de que son individualmente responsables ante Dios. Si aman a Dios con todo el corazón, serán sabios para la salvación. Harán su voluntad y su luz siempre será su gloria, y no se apagará porque reconocen, temen y sirven a su Señor. La solemne obra que recae sobre cada ser consiste en considerar que es siervo de Jesucristo.
hermanos, este conflicto cósmico que se inició en el cielo y vino hasta esta tierra, en el cual usted y yo somos parte de este gran conflicto. Somos los que estamos en el medio, porque Dios quiere salvarnos, pero el enemigo quiere destruirnos, y dependerá de cada uno de nosotros. ¿A qué lado estaremos? Si al lado de Cristo, porque le obedecemos por amor, o al lado del enemigo de las almas, porque guardamos odio, resentimientos y acusamos a Dios. Todo dependerá de mi relación con Cristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un hermoso y feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.